Voy a contarte una serie de intimidades en este vídeo porque este coche lo he pedido por capricho, una cosa que no hago prácticamente nunca. Ahora te lo voy a enseñar, y te voy a contar todo lo contable, ¿no? Pero este coche lo he pedido por capricho y no lo suelo hacer porque efectivamente es el coche, yo diría que el coche con el que me enamoré del vehículo eléctrico, o por lo menos el primero con el que sentí algo especialmente distinto. Ha habido varios coches que me han marcado, pero este es desde luego uno de ellos. Es curioso porque a la mayoría de la gente el coche eléctrico que más le ha marcado ha sido un Tesla, a la mayoría el Tesla Model 3, a otros el Tesla Model Y, pero en mi caso ha sido este coche eléctrico, así que lo he pedido por capricho. Suelo pedir los coches eléctricos por interés informativo, por relevancia informativa, por interés de la audiencia, evidentemente, etcétera. Pero en este caso lo he pedido por mí, para mí, y eso sí, para compartir con vosotros esta historia que os voy a contar. Pues sí, es el Hyundai Ioniq 5 y aunque también te lo voy a enseñar como siempre, antes te quiero contar un poquito de contexto porque en realidad no hay un enorme interés informativo ahora mismo en este coche. Sí que es verdad que se actualizó, este es el Model Year 2024 y tiene mejoras interesantes que te voy a contar, pero lo que más me apetecía contarte es realmente qué es lo que a mí personalmente me pasó con este coche y por qué lo he vuelto a pedir y por qué hago este vídeo. Así que de eso va el contenido, efectivamente. Mientras te lo enseño te voy contando, ¿de acuerdo? Este coche mide 4,65, he oído a gente decir que es un SUV, yo no entiendo, no tiene absolutamente nada de SUV. De hecho, tiene forma de hatchback, pero en un formato más grande que un compacto convencional, ¿no? Se pasa bastante de los 4,3, 4,4 metros, etcétera, entra en un segmento superior. Es un coche que tiene un aspecto así neo-retro, súper característico, con una mirada muy agresiva, con esas formas píxel. Yo creo que puedo iluminarlo, voy a verlo. Sí, puedo iluminarlo. Bueno, ya veis que se ilumina en forma de píxel. De hecho, ahora está más de moda, pero Hyundai se atrevió primero con ese estilo píxel. Y ya veis que tenemos una pintura en acabado mate, gris así perlado, ¡buah! Un color como muy llamativo. Toda esta parte negra total. El capó tiene una forma de concha muy característica, así abultado y metiéndose un poquito en los faros. Bueno, la verdad es que un diseño muy interesante, ¿no? A día de hoy, pues efectivamente ya no nos sorprende tanto, pero sigue siendo un coche que gira cabezas, la verdad, gira cuellos, rompe cuellos, como lo quieras llamar. Bueno, detalle interesante es que en la parte delantera, esto tampoco era tan habitual antes. Aquí, en la parte baja, como verás, tenemos como unas piezas independientes. Bueno, pues es que esto regula el control entre aerodinámica y refrigeración de la batería. Las llantas, como siempre, pues muy carenadas, con un diseño que a mí no me gusta especialmente, no es especialmente atractivo, pero bueno, ahí está, ¿no? Tenemos un montón de líneas rectas, líneas de tensión en el lateral, las manetas de las puertas totalmente enrasadas y a día de hoy tenemos los retrovisores en formato tipo cámara, algo bastante interesante, curioso y hasta cierto punto, pues la verdad, bastante poco práctico. Pero bueno, ahí está y es curioso. Como veis, tenemos un pedazo de alerón en el que tenemos un flujo de aire controlado para que además se canalice el aire. Bueno, está bastante sucio porque es que aquí lo de la arena de la playa es terrible. En el que yo probé en su día no tenía el brazo del limpiaparabrisas trasero porque consideraban en Hyundai que con este aire era suficiente, con ese flujo de aire para limpiar el cristal trasero. Evidentemente no es así. Y además, en la parte superior, el coche, que a día de hoy esta unidad por lo menos no lo tiene, tenía una serie de paneles fotovoltaicos para todo el sistema eléctrico accesorio, es decir, pues para todo lo que es el sistema multimedia, etcétera, para que el consumo no se derivase tanto a la batería de tracción y, bueno, pues en definitiva conseguir un poquito más de eficiencia, ¿no? No para cargar el coche como tal. En la parte trasera, y os lo apunto con el trípode, que ya lo llevo en la mano porque si no lo pierdo, tenemos pues de nuevo línea como muy sobria, muy minimalista, muy neo-retro, no sé, un diseño muy característico, con los diodos LED en formato píxel. Esto ahora lo tiene mi Grande Panda, por ejemplo, pero insisto, cuando este coche se lanzó al mercado, pues no era algo ni muchísimo menos tan habitual.
Y cómo no, lo que a mí me encanta, el logotipo, bueno, la inscripción del modelo en color blanco, que es algo que ya digo, me gusta mucho, ya lo sabéis. La parte baja tenemos un paragolpes bastante elaborado, con unas formas, insisto, rectas y demás. La verdad, un diseño que a mí personalmente me encanta y me gustaría que veáis toda esa línea de tensión que recorre el lateral. Es un coche estéticamente, para mí, precioso. Por lo menos es un coche llamativo, un coche singular y un coche original, ¿no? Tampoco hay muchos más detalles que os pueda enseñar en el exterior, más allá de que el pilar B está en color negro para tratar de ocultarlo, ¿no? Con ese aspecto un poquito más deportivo. Esta es mi sombra, porque, bueno, pues muchas veces me pongo de tal manera que hago sombra y alguien que sea experto en vídeo, como por ejemplo Eduardo Arcos, me mataría para hacer ese tipo de cosas. El diseño del coche, ya digo, me encanta, sigue encantándome a día de hoy, para mí no se ha quedado en absoluto obsoleto, me parece una chulada de coche. Este vídeo no está... ¿Pero qué hago, por favor? Eduardo, no, Eduardo ya sí que me habría matado, ¿eh? Bueno, insisto, este vídeo no está patrocinado ni muchísimo menos, de verdad, es una oda que hago yo porque me da la gana a un coche que me gusta para enseñaroslo, para compartirlo con vosotros y ahora vamos a ver el interior y os voy a hablar un poquito más de qué fue lo que me enamoró de él. Lo de las maletas, pues la verdad muy guay porque se consigue mejor aerodinámica. Aquí hay una descripción de Ioniq 5, también en la alfombrilla tenemos Ioniq. Mirad, tenemos un interior que os recordará a día de hoy como si fuera el que lo ha puesto de moda, ¿no? Os recordará a día de hoy al Hyundai Inster, pero vamos, este coche llegó antes y lo ha ido perfeccionando el concepto. De nuevo, todo líneas muy rectas, horizontales. En este caso tenemos un interior más bien aburridito porque es todo negro y gris, pero bueno, un montón de texturas y colores diferentes. Aquí ya veis que tenemos diferentes patrones. Os lo acerco para que lo veáis mejor. Ya veis, ¿no? Tenemos ahí como unos cuadraditos simulando ese píxel exterior, una textura distinta, otra en el panel, bueno, un montón de combinaciones distintas. Como veis, tenemos un montón de pantallas porque, voy a arrancarlo del todo, espero que no se me corte la grabación. Tenemos un montón de pantallas porque han puesto efectivamente los retrovisores con formato de tipo cámara, ¿no? De noche se ven bien, lo estuve esto moviendo, no se mueve, no hace crujidos ni nada. Me encanta esta superficie de aquí, como de hogar moderno, y es que una de las cosas que me encantaron de este coche es que Hyundai dijo algo muy claro. Hyundai dijo, vamos a ver, tenemos una nueva plataforma totalmente eléctrica, la EGMP, que a día de hoy pues no es tan nueva, ¿no? Y aún así sigue destacando, pero estos pelos, de verdad. Bueno, entonces dijeron, esto cambia el concepto totalmente con respecto a un coche térmico. Tenemos mayor distancia entre ejes, tenemos motores que ocupan menos, la batería está desplazada al piso, así que tampoco es relevante para la habitabilidad. Y dijeron, vamos a hacer un habitáculo que esté mucho mejor aprovechado. Aquí empezó todo y efectivamente lo hicieron. Bueno, mirad qué chulada la verdad de esto, aunque yo personalmente, bueno, es una tecnología que la veo, me parece curiosa, pero cuesta acostumbrarse, ¿eh? Siguiendo con el interior, y os voy a tener que contar muchas más cosas que me gustan, ¿eh? Hyundai empezó de repente a apostar por pantallas ultra panorámicas, son más anchas y bajas de lo normal, siguen haciéndolo a día de hoy y está muy guay porque te dejan un campo de visión súper amplio, no tienes la sensación de que las pantallas te distraigan, se te metan en la visión ni nada de esto. Utilizan un concepto que mezcla un poco como lo digital muy moderno con lo analógico. Siguen metiendo botones para el control del climatizador, aunque en este caso es una botonera táctil. Siguen metiendo un montón de pulsadores, ruletas, cosas y demás. Tenemos además el volante con muchos botones, muchos controles físicos y aún así también tienen, digamos que, las tecnologías más modernas. La verdad es que la calidad de las pantallas es realmente extraordinaria. No sé cuál es su proveedor, pero la tecnología que utilizan es extraordinaria. Me imagino, supongo, tiene toda la pinta de que estos son paneles OLED y podrían ser muy fácilmente de Samsung, porque al final Hyundai es surcoreana, Samsung es surcoreana. La calidad que tiene, la definición que tiene mucha pinta. Bueno, un detallito interesante es que aquí se te refleja el nivel del estado de carga cuando estás cargando en forma de, pues sería un entre 0 y 25%, entre 25 y 50, entre 50 y 75 y aquí entre 75 y 100%, ¿no? Detalles curiosos de integraciones que hace Hyundai.
Bueno, quiero que veáis, en fin, materiales agradables, construcción sólida, una calidad en general bastante buena. Tenemos un montón de soluciones de espacio especiales. Aquí un huequito para dejar lo que nos dé la gana, que se puede limpiar bien. Tenemos aquí una toma de 12 voltios con 180 vatios. Tenemos una toma USB tipo C y podemos dedicarla solo a carga o también, pues por ejemplo, para reproducir música, etcétera. Y aquí con un conmutador para configurar justo eso. Tenemos aquí un gran espacio vacío, pero es que además, mirad, toda esta consola central, donde yo tengo por cierto mi botella de agua para viajar, toda esta consola central la podemos desplazar hacia atrás. Tenemos aquí el mandito correspondiente, la podemos desplazar hacia adelante, en fin, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y este es el concepto tan interesante de Hyundai de configurar el espacio como queramos, ¿no? Sus huecos portabebidas, aquí soporte para dejar el móvil, aquí cargador inalámbrico para el móvil, tenemos aquí la calefacción y ventilación de los asientos y del volante, para el control de las cámaras, en fin, todo este tipo de cosas, y los controles del asiento del acompañante. Aquí tenemos la guantera central y soporte para reposabrazos con otro espacio adicional. Aquí tenemos un gran hueco, además con tomas USB tipo C para poder cargar lo que sea y dejar ahí, pues por ejemplo, el iPad, el portátil, lo que nos haga falta, ¿no? Un interior, insisto, como muy amplio, muy bien pensado, muy completo. Un segundo, perdonadme, que me caigo. Asiento, butacón, cómodo no, comodísimo, extraordinariamente cómodo. Y fijaos en este detalle de confort, de buen equipamiento, etcétera, para que los asientos traseros puedan manipular este asiento delantero, ¿no? Pues para configurar el espacio también de buena manera. Pero es que se puede configurar absolutamente todo. Todo se puede configurar. Y me gustaría que veáis también en este asiento, aunque os lo enseñé en un short, que aquí tenemos los controles eléctricos y tenemos esta pieza que se puede levantar para que mientras estamos cargando, o si vamos de viaje, como me encanta hacer a mí, podamos tumbar el asiento prácticamente por completo, dormir aquí, estar como Dios de a gusto. Y mirad, este techo panorámico que se abre en dos partes y es una auténtica maravilla. Bueno, en fin, ya sé que hay un montón de cosas que no os sorprenderán porque las hay en muchos coches, pero a mí este coche, ya os digo, le tengo un cariño especial y ahora os voy a explicar un poquito más y mejor cuál es el motivo. Vale, estoy sentado ahora mismo en las plazas traseras y quiero que veáis, a ver si os puedo colocar de alguna manera porque no he puesto la ventosa. Bueno, quiero que veáis que el asiento es extraordinariamente ancho. Qué mal os he colocado, de verdad, ¿qué me pasa? Bueno, ahí lo podéis ver, extraordinariamente ancho. Aquí tengo más de un palmo para el asiento delantero, que está configurado a mi medida, Yo mido 1,73 m, yo llevo el asiento así. Entonces aquí tenemos como entre 22 y 25 centímetros. No me preguntéis por qué me sé cuánto me mide el palmo, pero bueno, entre 22 y 25 centímetros aproximadamente hasta el asiento delantero. Tiene aquí un revistero, tiene aquí dos tomas USB tipo C, tiene un gran huequecito para dejar objetos. De ancho estoy comodísimo, de alto yo estoy fenomenal, y eso que tengo el tupé, el rizo para arriba. En fin, un coche muy amplio, espacioso. Tenemos cortinilla para quitarnos el sol. Tenemos también, y quiero que lo veáis aquí, las salidas de ventilación traseras. Las calidades de las puertas son exactamente las mismas detrás que delante, y vais a ver más aquí. Estando yo sentado así, de esta manera, ¿no? Pues tengo este reposabrazos central, que aquí, pues bueno, cosa más sencillita, la verdad. Simplemente buen forrado, buen acolchado y los huecos portabebidas. En fin, pues las plazas traseras, la verdad es que también son un auténtico gustito. ¿Por qué miro para allá? No estáis ahí, estáis ahí. Os veo. I'm looking to you. Por cierto, en lo que vamos a las plazas traseras, aquí tenéis una vista así un poquito más amplia. Tenemos aquí, una vez más, controles para deslizamiento longitudinal de los asientos de forma independiente. Podemos además controlar la inclinación de la banqueta para que los ocupantes de las plazas traseras pues vayan más cómodos. También aquí tenemos un gran espacio disponible entre una plaza y la otra, ya lo veis. Bueno, y tenemos los anclajes Isofix aquí metidos, ya veis ahí la arandelilla, ¿no? Mira, se me cayó. Perdón. Bien, vamos a ver el maletero, que por cierto es de 520 litros de capacidad. ¿Os podéis creer que todavía yo no he abierto el maletero de este coche? Aquí tenéis ese maletero de 520 litros de capacidad con... ¿esto qué es? Para la toma de carga, ¿no? Bien, tenemos para controlar los asientos de la segunda fila. ¡Ostras! Lo he lanzado.
Espero no haberme cargado otro trípode. Toma de carga de 12 voltios, 180 vatios de nuevo. Unas argollitas que se pueden controlar desde aquí. Argolla, eso sí, es de plástico, ¿eh? Y bueno, pues todas las soluciones que se podrían esperar, ¿no? Menos ganchitos, por cierto, lo que sí hay es argollas en los extremos, pero ganchitos no tenemos. Y un doble fondo configurado aquí de una manera bastante curiosa, donde, bueno, pues van repartidos los cables y todo lo demás. Bueno, pues lo que digo, nada especialmente sorprendente, un coche pues, que cumple un poco con lo típico dentro del segmento, ¿no? Más allá de que tiene algunas soluciones que sí son interesantes y de modularidad del interior un poquito mejores que lo normal. Pero vamos, ya lo habéis visto, esto ni es una review convencional, ni pretende serlo. En realidad lo que quiero es, como os decía antes, contaros qué es lo que me pasó a mí con este coche eléctrico, que fue pues básicamente un flechazo como el que habrá tenido mucha otra gente con un Tesla Model 3. Y precisamente cuando yo me, digamos, enamoré de este coche eléctrico y dije, la movilidad eléctrica es una cosa que me gusta bastante, pues fue un momento en el que mucha gente estaba emocionada con el Tesla Model 3 y a mí personalmente no me gustaba demasiado. Toda la parte tecnológica me parecía increíble, estaba años luz por delante de cualquier otra opción, pero sin embargo era un coche más bien anodino, más bien aburrido, más bien soso, y que además no destacaba especialmente en la conducción, en la parte coche, ¿no? Todo eso en realidad, pues bueno, a día de hoy ha cambiado bastante y el Tesla Model 3 es otro coche totalmente distinto, es un coche que cumple en todos los apartados, pero en aquel momento era así. Y en el Hyundai Ioniq 5 encontré un coche que estéticamente me encajaba del todo. El habitáculo me encantó porque pues efectivamente era más amplio de lo normal, con soluciones originales, innovadoras y bueno, pues un aprovechamiento del interior mucho mejor. Un concepto, en fin, entre comillas, revolucionario, ¿no? Tampoco era aquello la repanocha, pero sí que era bastante revolucionario para lo que estábamos viendo en aquel momento. Y por otro lado, en la conducción, era un coche que me dijo, los coches eléctricos pueden ser buenos coches. Encima este en concreto, pues la verdad es que ha mejorado con el tiempo, como no podía ser de otro modo, ¿no? Porque Hyundai efectivamente le hizo a este modelo, al Hyundai Ioniq 5, una actualización, la Model Year 24, que es la que estoy conduciendo, y en concreto el que estoy conduciendo es, como no, la versión más alta de gama, con batería de 84 kWh de capacidad de almacenamiento energético, con sistema de tracción a las 4 ruedas que sustituye al que anteriormente fue el Long Range. En lo que es la parte técnica, la parte de prestaciones como eléctrico, la verdad es que el cambio que le hicieron fue espectacular. 6 kWh más, 60 km más de autonomía, un 7% más de eficiencia energética, es decir, redujeron el consumo de manera considerable, y además carga a 30 kilovatios más de potencia máxima, con lo que llega a 263 kilovatios de potencia máxima, si no me equivoco, si no, lo estaré corrigiendo aquí. Es decir, pues le mejoraron las prestaciones y en la parte técnica es un coche eléctrico notablemente mejor. Yo me he encontrado con que las sensaciones al final en el uso son efectivamente las mismas que tuve en aquel momento, y es un coche que me ha reconectado con ese momento en el que yo me enamoré del coche eléctrico, ¿no? Os quiero contar un detalle que parece muy tonto, pero a mí me da esa sensación de cuidado, de cariño que tiene Hyundai en su concepto de coche eléctrico, y es que cuando teníamos coches térmicos estábamos acostumbrados a que en el cuadro de instrumentos saliera el simbolito del surtidor de gasolina, ¿no?, con la manguera del surtidor en un lado o en el otro del iconito correspondiente. Bueno, pues con los coches eléctricos yo no entiendo por qué motivo eso se ha perdido. Entonces uno no sabe si la toma de carga está en el lado derecho, está en el lado izquierdo, o dónde narices está. Bueno, pues Hyundai
te pone el simbolito de la estación de carga y te saca el cable del cargador en ese iconito por el lado derecho, porque en este coche tenemos la toma de carga en el lado derecho. En el Hyundai Inster me encontré también con que, siendo un coche de enfoque económico, no estoy diciendo que sea barato, porque no es barato, pero siendo un coche de enfoque económico, es un coche que tiene un sistema que cuando tú activas los limpiaparabrisas, entonces tira el líquido limpiaparabrisas, que no deja de ser un líquido con componentes químicos que tiene un olor fuerte, ¿no? Bueno, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste. A mí personalmente me gusta el olor del limpiaparabrisas. Pero ¿qué hace? En cuanto activas los limpiaparabrisas, la entrada de aire desde el exterior se cancela, se activa la recirculación interna de aire del habitáculo para que no se cuele en el habitáculo ese olor a líquido limpiaparabrisas. Son un montón de detalles que siempre ponemos en valor lo que es la experiencia Tesla, que desde luego, de hecho yo tengo un vídeo al respecto. La experiencia Tesla es redonda y es a día de hoy la mejor que existe entre los coches eléctricos, pero siempre ponemos en valor todo ese ecosistema Tesla, esa experiencia Tesla, etcétera, de cómo redondean su producto, y honestamente creo que no se pone en valor tan a menudo como Hyundai está definiendo su propio concepto del coche eléctrico de una manera muy cuidada, muy, de verdad, de ponerle cariño, de ponerle atención, etcétera. Este coche eléctrico, bueno, pues evidentemente todos los coches eléctricos hay que ponerlos en su segmento y compararlos con las opciones alternativas. Probablemente no sea la opción más competitiva del segmento, no sea la opción que más valor ofrece por su precio, pero a mí es un coche que me agrada muchísimo. Un coche en el que tienes una autonomía de sobra para hacer viajes de 450 kilómetros a una parada sobrado. Totalmente holgado, con un consumo relativamente contenido, con un diseño original, con una experiencia de carga correcta, porque tiene una buena potencia máxima de carga y sobre todo ofrece una curva de carga muy en condiciones. En fin, me parece un producto muy redondo, y Hyundai sigue ofreciendo algo que me gustó muchísimo en aquel momento, que es efectivamente esa experiencia diferenciada en la que se aprovecha muchísimo mejor y mucho más las particularidades de un coche eléctrico. Se puede hacer un habitáculo más espacioso, se puede aprovechar ese habitáculo más espacioso para tener modularidad en el interior. Y creo que Hyundai, aunque no se suele decir, o por lo menos yo no lo suelo escuchar, está marcando un nivel de tecnología. Me estaba dando las gracias este conductor por dejarle hueco para entrar, perdón, creo que están marcando un nivel de tecnología realmente muy bueno, y donde tocan tecnología, bueno, los retrovisores digitales para mí son la excepción, pero donde tocan tecnología, donde meten tecnología, es para conseguir una experiencia de uso mejor, y eso es algo que me gusta. Vemos como otros fabricantes meten tecnología por meterla, ¿no? Por, como dicen ahora los jóvenes, por flexear. Tengo más tecnología que nadie, ¿vale? ¿Y para qué sirve esto? Para absolutamente nada. Hyundai hace las cosas de otra manera y honestamente me gusta. Y ya está. Y quería compartir con vosotros cómo este coche a mí me conectó de una manera diferente con los coches eléctricos, aunque no ha sido el único, ya os contaré sobre otro que probablemente os sorprenda, pero no quería hacer otra prueba habitual de las mías con un coche eléctrico, es decir, hacer simplemente otro 7 días con el Hyundai Ioniq 5, que es como habitualmente hago las pruebas, y quería contaros, oye, pues esa historia, ¿no? Y desde luego es un producto que me encanta, personalmente recomendaría del todo, y sigue conectándome con ese buen recuerdo que tengo de él. Si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.